Lo que empezó como un día normal para un joven trabajador terminó en una tragedia que conmocionó a toda Colombia. ¿Quién mató a Óscar Arévalo y por qué? Hoy te contaré la historia de un hijo, un hermano y un padre que salió a trabajar y nunca volvió. Quédate hasta el final porque los detalles de este caso te van a estremecer. Óscar Leonardo Arévalo Hernández no era una figura pública, no salía en televisión ni tenía miles de seguidores en redes sociales. Pero para su familia, para sus amigos y para su comunidad, él era un verdadero héroe silencioso. Nació el 10 de noviembre de 1998 en Valladolid, esa ciudad vibrante, conocida como la cuna del vallenato, pero fue en Bosconia, un municipio cálido y trabajador del departamento del Cesar, donde hizo raíces y formó su identidad. Óscar era el menor de 4 hermanos, el consentido de la casa, pero también el que desde pequeño demostró una madurez fuera de lo común. Mientras otros niños soñaban con ser estrellas de fútbol o cantantes, Óscar soñaba con algo más sencillo pero profundo: ayudar a su familia y salir adelante con su esfuerzo. Su madre, María Hernández, y su padre, Reinaldo Arévalo, siempre hablaron con orgullo de su hijo menor, de cómo, pese a su corta edad, nunca rehuía a las responsabilidades y siempre estaba dispuesto a dar una mano en lo que hiciera falta. Desde muy joven, Óscar se sintió atraído por el mundo del transporte. No era un trabajo fácil: largas horas al volante, peligros en la carretera, noches lejos de casa, pero para él ser camionero era más que un empleo, era una forma de conocer cada rincón de su país, de sentirse útil y de construir un futuro para los suyos. A sus 24 años ya se había ganado una reputación como un conductor responsable y dedicado. Las personas que lo conocían sabían que se podía confiar en él para cumplir con cualquier encargo, por más difícil que fuera. Pero su vida no era solo trabajo. Óscar era también un hombre de familia, profundamente arraigado a sus seres queridos. Sus hermanos siempre recuerdan cómo, a pesar del cansancio de las largas jornadas, él siempre encontraba tiempo para pasar por la casa, compartir una comida o simplemente sentarse a conversar. Pero, ¿qué fue exactamente lo que le pasó a Oscar? ¿Cómo un viaje rutinario terminó en una escena de horror? Lo que la familia descubrió al día siguiente cambiaría sus vidas para siempre y levantaría preguntas que hasta hoy siguen sin respuesta. El 8 de agosto de 2024 amaneció como cualquier otro día en Bosconia, Cesar. Era alrededor de las 7 de la mañana cuando Óscar Leonardo Arévalo Hernández salió de su vivienda. Su destino estaba claro: debía llevar un cargamento de ganado desde su municipio hasta Malambo Atlántico, un trayecto que conocía bien. Era un viaje de aproximadamente 5 horas, uno de esos tantos que ya había realizado antes sin problema alguno. Su familia lo vio partir sin imaginar que esa sería la última vez que lo verían con vida. Horas más tarde, cuando el sol comenzaba a bajar, la familia empezó a sentir que algo no andaba bien. Óscar no había llegado a su destino y, peor aún, no respondía a las llamadas. Para un joven tan responsable y puntual como él, ese silencio era una señal de alerta inmediata. La preocupación creció rápidamente y lo que empezó como una inquietud se transformó en angustia cuando intentaron rastrear la última ubicación conocida de su teléfono. Ahí es donde la historia empieza a tornarse aún más oscura. La señal del celular de Óscar no estaba en Malambo, como debía ser, sino en un lugar completamente inesperado: una finca llamada La Esperanza, ubicada en la vereda Pekín del municipio de Copey, un sitio apartado lejos de la ruta que supuestamente debía recorrer.
Al día siguiente, el 9 de agosto, la familia, con el corazón en un puño, se desplazó hasta Copey. Buscaron ayuda de las autoridades, pero la respuesta que recibieron fue un portazo en la cara. La policía local se negó a colaborar en la búsqueda inmediata, alegando procedimientos y papeleo, mientras cada minuto que pasaba podía marcar la diferencia entre la vida y la muerte de Oscar. Pero su hermana y otros familiares no estaban dispuestos a esperar. Con una mezcla de desesperación y determinación, tomaron la decisión de seguir la pista por sus propios medios. Guiados por la señal del teléfono, llegaron a la esperanza, y lo que encontraron allí rompió el alma de toda una comunidad. Oscar estaba allí, pero sin signos vitales. Su cuerpo yacía en una zona de la finca, lejos de la vista, como si quisieran esconder el horror que habían cometido. En medio del llanto y la conmoción, la familia decidió trasladarlo por sus propios medios hasta Bosconia, para que las autoridades judiciales hicieran la inspección técnica. Fue entonces cuando las primeras piezas del macabro rompecabezas empezaron a encajar. Los exámenes preliminares indicaron que Oscar había muerto a causa de un golpe contundente en la cabeza. No fue un accidente, no fue un robo al azar, fue un acto brutal y premeditado. Y mientras el cuerpo de Oscar regresaba a su tierra natal, vacío de vida, pero lleno de preguntas, una verdad incómoda empezaba a emerger. El camión que debía transportar el ganado había desaparecido. No solo le arrebataron la vida a un joven trabajador, sino que además robaron el vehículo con el que ganaba el sustento. Lo más escalofriante fue que el ganado tampoco llegó a su destino y posteriormente sería encontrado en la misma finca donde hallaron su cuerpo, como si todo hubiera estado planeado desde el inicio. La finca La Esperanza, lejos de ser un lugar cualquiera, parecía ser el epicentro de esta tragedia. El hecho de que el teléfono de Oscar señalara ese sitio y que ahí mismo encontraron tanto su cuerpo como el ganado levantó una pregunta que seguía sin respuesta clara. ¿Lo llevaron allí por la fuerza o alguien en quien confiaba lo condujo hacia su muerte? Cada nuevo detalle que surgía agrandaba más el dolor de la familia y de toda Bosconia, porque no solo habían perdido a un hijo, a un hermano, a un padre, habían perdido también la tranquilidad al darse cuenta de que detrás de esta tragedia había una red de complicidades que aún no había sido desmantelada. Pero si ya había un cuerpo y un camión robado, la historia no podía quedarse ahí, porque muy pronto apareció un nombre, un rostro, y con el cual surgieron más sospechas. ¿Quién es Daniel Villalba y qué escondía la finca donde todo ocurrió? Aquí es donde empieza a ponerse aún más turbia la situación. Pero mientras en los despachos de justicia todo parecía moverse lentamente, en las calles el clamor era uno solo: justicia para Oscar Arévalo. Lo que comenzó como una tragedia familiar se transformó en un grito colectivo. Y aquí es donde la historia se convierte en un llamado a todo un país. Horas después de que el cuerpo de Oscar Arévalo fue encontrado sin vida en aquella finca que todos en el departamento del Cesar pronunciaban con rabia y dolor, un giro inesperado sacudió la investigación. Las autoridades recibieron un reporte. El camión que Oscar conducía, aquel que desapareció junto con él, había sido localizado, pero no fue encontrado en condiciones normales. El vehículo estaba en poder de un hombre que no tenía ningún derecho sobre él, Daniel Villalba. La policía logró detener a Villalba cuando éste conducía el camión robado, como si se tratara de un simple acto de piratería, pero las circunstancias
apuntaban a algo mucho más grave. Daniel no solo estaba implicado en el hurto del vehículo, ahora se encontraba en el centro de la investigación por el homicidio de un joven cuya vida fue brutalmente arrebatada. Las alarmas se encendieron de inmediato. Durante la audiencia inicial, Daniel Villalba fue imputado por varios cargos: porte ilegal de armas, hurto calificado y omisión. Pero lo que llamó la atención de todos no fue solo la frialdad con la que recibía las acusaciones, sino su silencio absoluto sobre lo que ocurrió aquel 8 de agosto. Ni una palabra que aclarara cómo llegó a tener en su poder el camión, ni mucho menos qué papel jugó en la muerte de Óscar. ¿Podría un simple ladrón haber llevado a cabo esta operación solo? ¿O estamos frente a una red de crimen organizado que se esconde detrás de fachadas rurales? La familia de Óscar no tuvo dudas. Siempre creyeron que Villalba no actuaba solo. El hecho de que el ganado robado también fue hallado en la misma finca es para ellos la prueba irrefutable de que hubo otros involucrados, personas que hasta ahora no han sido capturadas ni señaladas oficialmente. Mientras tanto, Daniel Villalba sigue guardando silencio, como si supiera que cualquier palabra podría hundirlo aún más, o quizás porque teme delatar a alguien más poderoso detrás del crimen. ¿Quiénes participaron? ¿Quién dio la orden? ¿Y por qué eligieron a Óscar? La historia de Óscar Arévalo no solo fue otra noticia que se desvaneció, su nombre no se perdió en el silencio. Hoy podemos decir que se dio un paso hacia la justicia. El responsable de su muerte, Daniel Villalba, fue capturado. El 11 de agosto de 2024, apenas 3 días después de su desaparición, Óscar Arévalo fue despedido por su familia y por todo un pueblo que aún no podía creer la brutalidad con la que le arrebataron la vida. Ese día, Bosconia se paralizó. Las calles, que normalmente estaban llenas de la actividad diaria de una comunidad trabajadora, se llenaron esta vez de lágrimas, pancartas y voces que exigían una sola cosa: justicia. Pero lo que más estremeció no fue solo el dolor visible en los rostros de sus padres, hermanos y amigos. Fue el hecho de que cientos de personas, algunas que ni siquiera conocieron personalmente a Óscar, salieron a marchar, porque en su muerte muchos vieron reflejadas las historias silenciadas de tantos otros jóvenes trabajadores que han sido víctimas de la violencia y la impunidad en Colombia. El dolor de la familia se ha transformado en una misión: que el proceso legal no se diluya, que no se archive como tantos otros casos. Ellos exigen que cada persona implicada, cada cómplice, pague por lo que le hicieron a Óscar. Y no solo por él, sino por cada trabajador que sale cada mañana a las carreteras de Colombia con la esperanza de regresar sano y salvo a casa. Pero esto no termina aquí, porque lo que le pasó a Óscar no debió pasarle nunca, porque dejó a una hija que merece crecer sabiendo que su papá no murió en vano, que su país no miró hacia otro lado, que su muerte sirvió para abrir los ojos y exigir un cambio. Gracias por llegar al final de este caso, aquí en Detrás de la Verdad con Rebeca Vergara. Te invito a seguirme en las diferentes redes sociales.